Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, estimados amigos y amigas. Por un lado tenemos lo que se denomina en árabe el basar, que es la vista o la visión. Y por otro lado tenemos otro concepto que parte de la misma raíz, pero que es totalmente diferente, que se conoce como al-basira, que se puede traducir como la clarividencia. Entonces el basar es el hecho de poder percibir, de poder ver. Y tenemos por otro lado el basira, que no se trata de ver o contemplar algo con los ojos, sino de percatarse, de enterarse de las cosas que aparentemente uno no se da cuenta, sino que se trata de algo que percibimos con vamos a decir, una percepción interior. Cuando decimos que algo sentimos como una corazonada, o que sentimos y que percibimos algo que a lo mejor alguien no se percata de ello, decimos que esa persona tiene basira, tiene clarividencia. Y por lo tanto, que una persona tenga algún tipo de discapacidad física, que sea sorda, que sea ciega, que sea muda o cualquier otro tipo de discapacidad, eso no implica que la persona, primero, sea menos inteligente y, sobre todo, que es lo más importante, eso no implica que la persona no tenga basira, es decir, que no tenga clarividencia, que Allah ilumine a esa persona con la fe y que la agracie con el don de percatarse de cosas que otras personas no se percatan. Y no me refiero a hechos tangibles como sonidos o texturas o algo parecido, no. De sentir y de ver más allá de lo que hay a simple vista. Y eso pasó con muchos de los sahaba, de los compañeros, y sobre todo con algunos de ellos que tenían algún tipo de discapacidad. En este caso, uno de ellos que se llamaba Abdullah ibn Maktum. Abdullah ibn Maktum. Este sahabi, que era de Meca y que entró en el Islam en el periodo de Meca, era una persona ciega y además era una persona ciega de nacimiento, había nacido ciega. Y este Abdullah además era pariente de Khadija bint Khuwaylid, la que sería a posteriori la esposa del profeta Muhammad, la paz sea con él. Fijaos además que también Khadija tenía un primo que se llamaba Waraq ibn Nawfal, quien fue uno de los primeros en conocer el mensaje del Islam, en conocer, más que el mensaje del Islam, en conocer la manifestación del Islam, cuando Allah reveló sus primeras aleyas del Corán, porque nada más revelarse las primeras aleyas del Corán, Khadija, que además era una mujer inteligente, le dijo a su marido, que era Muhammad, le dijo: vamos a ir a mi primo, que se llama Waraqa, que es cristiano y que seguro nos va a informar, nos va a dar algunas pistas para informarnos y que nos aclare qué es lo que te ha podido pasar, porque esto no es que se te haya podido presentar un demonio o un ente maligno, sino que esto viene de Dios, esto viene de Allah, y vamos a preguntar a Waraq ibn Nawfal. Y este primo de Khadija también era ciego, era Waraq ibn Nawfal, pero ello no le quitaba basira, no le quitaba clarividencia, porque era una persona que practicaba el cristianismo y que incluso cuando escuchó las palabras del profeta Muhammad, ¿qué es lo que dijo? Vino a confirmar, porque era gente de la comunidad de la Escritura, tenían conocimiento, decían: este que se te ha presentado, este ente, es el ángel Gabriel, es el ángel Jibril, tal y como se presentó a otros profetas anteriores a ti. Y fijaos hasta qué punto hay un hadith que aunque puede haber
divergencia entre los sabios. Hay grandes sabios del hadith que lo tienen como sahih, que dice que Waraq ibn Nawfal yub'athu ummatan wahida, será resucitado el día del juicio como una sola comunidad. ¿Por qué? Porque aunque él era cristiano, cuando se le presentó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam informándole de que se le había manifestado la revelación, él dijo: si yo viviese contigo, porque vas a tener problemas, se te va a perseguir, si yo viviese, porque él sabía que, o sentía que sus días estaban cerca, el fin de sus días se estaban acabando, él le dijo: si yo sigo con vida, yo te voy a proteger y te voy a auxiliar, porque tenía esa basira, tenía esa clarividencia. Y es lo mismo que pasaba con Abdullah ibn Maktum. Entró en el Islam y, como hemos dicho, era una persona que había nacido ciega. Y esta persona se hizo muy conocida porque, debido a ella, Allah reveló una serie de aleyas. Y una sura del Corán se llama así, Abasa, que es frunció el ceño, refiriéndose al profeta Muhammad, la paz sea con él. Y esta historia la conocéis, cuando el profeta se encontraba con unos líderes de Quraysh, que estaba entablando conversaciones para llegar a una serie de acuerdos con la gente de Quraysh, que además no olvidemos que los musulmanes sufrían acoso y persecución. Abdullah se presentó, él no sabía que el profeta estaba reunido y él venía para aprender el din, para aprender del Islam, y el profeta se molestó y entonces le hizo una mala mirada, y entonces Allah en el Corán reprendió al profeta, le dijo: Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma, le reprendió, dice, frunció el ceño y no hizo caso cuando vino a él la persona ciega. Y Allah se refiere en este caso a Abdullah ibn Maktum, que venía a aprender el Islam. Y cuando venía, cada vez que venía Abdullah al profeta, ¿qué decía el profeta? Bienvenido, marhaban, bienvenido sea aquel por cuya causa mi Señor reveló unas aleyas y me censuró. Esa era la humildad del profeta. Él incluso reconocía cuando él se equivocaba. Y decía: marhaban, bienvenido aquel por cuya causa Allah me censuró, me reprobó. También Abdullah ibn Maktum acompañó a Mus'ab ibn Umair a Medina a enseñar el Islam. También Abdullah ibn Maktum se alternaba en alguna que otra ocasión con Bilal a la hora de hacer el adán. Incluso cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam se tenía que ir de Medina por alguna expedición, por alguna otra causa, dejaba encargado a Abdullah ibn Maktum. Y además se cuenta que, aunque él, al ser una persona ciega y estaba eximida de ir a las batallas, él quería participar en las batallas. Y fijaos qué hermoso, qué profundo lo que decía, y que es realmente una enseñanza para nosotros, sus palabras. Porque a veces nosotros, sin sufrir ninguna discapacidad, alhamdulillah, a veces nos vemos incapaces de hacer algo, nos vemos débiles, nos vemos que no podemos afrontar las cosas, y a veces no es por falta de físico, por falta de capacidad, es por falta de ánimo, por falta de fe en muchas ocasiones. Y él tenía una fe muy elevada. Fijaos hasta qué punto que cuando había una batalla él decía: yo quiero ir, yo sé que no puedo batallar, no puedo blandir una espada y luchar, pero ¿qué decía? Situadme entre dos filas de musulmanes, porque estaré más o menos protegido, y dadme el estandarte. Yo voy a coger el estandarte de los musulmanes, yo lo llevaré y los protegeré. Y fijaos que, aparte de era humilde, tenía ese aspecto de broma, ¿no? Decía: porque yo no me puedo escapar. Él decía: yo no me puedo escapar, aunque me ataquen, yo no sé cuándo me atacan o cuándo no me atacan. Y además, si me escapo, no puedo ir a ningún sitio porque no sé a dónde voy. Yo no me puedo escapar. Entonces yo voy a coger el estandarte, porque mantener en pie el estandarte en la batalla significaba que el ejército de un otro bando se mantenía en pie, ¿no? Entonces decía: ponedme entre dos filas, dame el estandarte, que yo lo sostendré, lo protegeré, y además yo soy ciego, yo no me puedo escapar ni puedo huir. Y este sahabi, este compañero, Abdullah ibn Maktum,
siguió vivo después del fallecimiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, llegó hasta el califato de Omar ibn al-Khattab, y en el año 14, en la famosa batalla del Qadisiyah, en esa batalla también, fijaos, aún que incluso ya tendría una edad avanzada, él participó en esa batalla y finalmente es una batalla que duró varios días. Él falleció como mártir en esa batalla. ¿Qué es lo que aprendemos realmente de esta historia, de la historia de Abdullah ibn Maktum? Que lo importante no es si uno es discapacitado o no. Somos nosotros quienes nos discapacitamos a nosotros mismos. Tenemos vista, tenemos oídos, disfrutamos del habla, podemos movernos, no tenemos ningún impedimento, pero somos nosotros quienes ponemos los obstáculos en nuestro camino. Y somos nosotros quienes nos quejamos de que no podemos, hay de nosotros. Y aquí Abdullah ibn Maktum, un sahabi que tenía esta discapacidad, que era ciego, no le impedía incluso para batallar y ponerse en medio del fragor de la batalla, aunque fuese sosteniendo el estandarte, porque todo el mundo tenía que participar en alguna cosa. Esta historia tiene que hacernos reflexionar y meditar, primero, en todos los dones que Allah nos ha concedido, en Ni'am, todos los dones, todas las dádivas que Allah nos ha concedido, y luego pensar y meditar profundamente en si los utilizamos correctamente o no, y dejar de lado pues todas nuestras quejas y todas nuestras debilidades, porque no son. Tenemos muchas capacidades, que podemos hacer muchas cosas con ellas, pero nos falta el ánimo y nos falta entereza y nos falta fortaleza para afrontar muchas cosas que podemos hacer. Por eso aprendamos de este admirable sahabi, de este admirable compañero, Abdullah ibn Maktum, y no nos incapacitemos a nosotros mismos, siendo que no estamos discapacitados. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullah. Oh